Bueno, hay varias definiciones en ese sentido. Por ejemplo, podríamos pensar que una masa es un conjunto simbólico que no necesariamente está reconocido, pero que produce un evento social y que tiene una dirección social. En ese sentido a mí me gusta mucho pensarlo así, ¿no? En el sentido de que cuando hay una especie de evento político, porque una masa no necesariamente requiere estar reunida, sino la masa puede estar, en este caso, conectada de manera simbólica y produce en este sentido un caso, una dirección con respecto a un evento político, un evento social, a un evento de entretenimiento. Entonces eso puede ser o es definido como una masa. Obviamente están las propuestas anteriores que dicen que la masa en realidad es una implosión del sentido de lo social, donde lo que encontramos es a la inversa. Es una sociedad o un grupo occidental que el sentido del discurso está siendo absorbido por este tipo de lógica posmoderna, y lo que encontramos aquí es la masa. Entonces, más que dar un sentido social, es por el contrario, absorbe el sentido social, y nos encontramos en una época de simulacro, ¿no? De hecho, yo creo que la misma noción de líder está superada. No podemos hablar de líder en función de personas, sino en función de ideología de poder. Creo que es más adecuado, porque en este caso no adquiere el nombre de una persona, una masa, porque habría también que establecer de qué estamos hablando de masa. Yo más bien lo estoy conceptuando de manera más amplia, sí. No por ejemplo a partir de una multitud, que es diferente. ¿No? Siendo una masa así más completa, podríamos decir que no hay un líder como tal, sino lo que hay un discurso de poder, una ideología, una estructura dominante, que es la que le da sentido, ahora sí, a la masa. Si lo consideramos con una multitud, incluso es ingenuo pensar que está en función del líder, porque lo que pensamos es al revés, es el grupo o la multitud la que le da la característica de liderazgo a una persona. Entonces, el líder no es líder por sí mismo, sino por el grupo que le da esa condición. Y si yo, por ejemplo, digo algo que ya el grupo no quiere seguir, pues me cambia. Se siente, telefonista está presente, se ve, se siente, telefonista está presente, se ve, se siente, telefonista está presente. La misma noción de individualidad es engañosa, fantasiosa. No es que en realidad exista un yo como persona individuo, porque incluso yo, sí, pues efectivamente, a lo mejor estando yo solo, agarro y me voy sacando la borra aquí del ombligo, y eso no lo haría en público seguramente, pero este comportamiento no es individual tampoco, sino hay alguna especie como decir, bueno, estoy aburrido, no tengo nada que hacer, entonces ¿qué voy a hacer? Y ahí hay un comportamiento ya social, vamos a decirlo, un comportamiento vinculativo en el interaccionismo simbólico. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente la persona por sí mismo no es un sujeto de lo individual, sino que yo, un poco pensándolo en la banda de Moebius lacaniana, ¿no? Entre el sujeto y el otro no hay diferencia,
son un continuo de lo mismo. Desde esta perspectiva no podrías decir, por ejemplo, que el individuo pierde individualidad, porque no hay forma de decir dónde empieza y dónde termina el individuo. El individuo, estando solo incluso, requiere de lo otro para estar en relación. Hasta el Gollum, en El Señor de los Anillos, requería al sí mismo para hablar y dialogar con él. O Tom Hanks en Náufragos agarró a Wilson y se puso a dialogar con él. Entonces, en ese sentido, no podríamos pensar que un individuo se pierde en la masa, porque tampoco podemos decir que ahí hay un individuo. En esta lógica, entonces, lo que decimos es que más bien lo que hay cuando hay un proceso de multitudes, hay vamos a decirlo así, hay un aumento de la afectividad, y eso es diferente. Entonces yo sigo siendo el mismo individuo y la misma sociedad estando solo y estando en multitud. La única diferencia es que a lo mejor la multitud produce un efecto de intensificación de los afectos, eso sí. Entonces yo estoy enojado, una cosa que esté enojado yo, y en la multitud nos enojamos todos, y órale. Entonces puedes hacer cosas que a lo mejor individualmente no harías, pero es el mismo afecto. Entonces, desde esta perspectiva yo sigo un poco la premisa de Pablo Fernández, ¿no? El afecto es pensamiento, el pensamiento es multitud, la multitud es una ciudad, la ciudad es una comunidad, la comunidad es un conjunto global. Luego entonces, afecto y comunidad es lo mismo. Cuando habla Freud de libido y el enamoramiento, básicamente la libido es una pulsión, bueno, es casi una pulsión, es una energía que lo usan. Hay que entender, por ejemplo, que Freud estaba intentando tatuar el aire, no había conceptos para intentar trabajar lo que estaba observando, y una manera de trabajar fue hacer uso de metáforas neurológicas para demostrar conceptos psíquicos, y uno de ellos era el concepto de libido. Desde esta perspectiva, el líbido es básicamente una fuerza insimbolizable, que podríamos equipararla con el cuerpo, que está a nivel de lo íntimo, ni siquiera ni es público ni privado, no puede ser simbolizable, es lo real si lo quieres pensar tú desde la perspectiva de Lacan. Y en este sentido la libido como tal y el enamoramiento tienen justo que ver, pero no solamente el enamoramiento, sino cualquier afecto, en el sentido de que cuando tú sientes amor, no tienes la más remota idea de cómo explicarlo, sin embargo lo sientes, está ahí. A lo más que puedes llegar a hacer es decir mariposas en el estómago, pero obviamente que no es eso. Incluso si agarraran un día y te metieran mariposas en el estómago, no sentirías lo mismo de padre que es eso. Entonces es eso, es una metáfora de algo que no es. Entonces en ese sentido la libido como tal no está tan trabajada en Freud desde el punto de vista del enamoramiento como una forma de amor, porque de hecho libido viene de esa palabra, de amor, sino más bien tiene este sentido. La libido es esa pulsión que viene del cuerpo y que genera el impulso, que va a generar una pulsión que después va a buscar dónde, o sobre qué objeto, y encontrar su descarga. No, yo creo que cae en un estado de intensificación de emociones. La hipnosis en este caso también se dice que hay una pérdida de identidad, pero la verdad es que está muy a debate esto de la hipnosis, si es real. No el hecho de que efectivamente una persona caiga dormida y empiece a escucharlo, sino puede suceder y ha sucedido, sino el hecho de que efectivamente la hipnosis como tal es un proceso, digamos, en donde efectivamente hay una
declinación de la individualidad por el otro. Lo que siempre sucede, por ejemplo, cuando agarras a una persona en hipnosis realmente, sin que hagas ahí el faramaya tipo Tony Camo, lo que realmente sucede es que la persona no hace nada que está en contra de sus propias creencias. Entonces, a ver, desvístete y bailanos sexy, ¿no? Y, no, estoy hipnotizado, no soy idiota, ¿no? Es decir, no hay una pérdida, por así decirlo, real de la conciencia en estos sentidos. Puede ser en algunos casos un estado alterado de conciencia, en algunos casos muy remotos, pero en ese mismo sentido incluso es difícil que haya una pérdida, por así decirlo, de lo que es tus propias identificaciones. Entonces generalmente una persona realmente hipnotizada no hace más allá de lo que generalmente hace en su cotidiano. A lo mejor lo podría exagerar, pero no hace más. Y no se parecen, pues es lo mismo el problema de la gimnasia y la magnesia. Se parece mucho a lo que sucede en las masas, pero lo que pasa en lo que sucede en las masas es la misma afectividad que todos tenemos, solamente que se intensifica. Y en todo caso puede romper con lo que lógicamente uno haría, pero la verdad es que uno nada buscaba el pretexto para hacerlo. Desde esta perspectiva, entonces, hipnosis y masas pudieran parecerse, pero no son lo mismo. La marcha es para exigir al gobierno que dé más lugares en las matrículas del UAM, Poli y la UNAM, porque cada año en vez de subir bajan. Entonces por eso que nosotros venimos y nos protestamos, también venimos. Bueno, ahorita las exigencias son las de todos, que se cumpla el contrato colectivo de trabajo, que se respete también la ley federal del trabajo, básicamente eso, y no la reforma laboral, etcétera. La ley federal del trabajo es lo que pedimos. Tenemos un apoyo a los sindicatos. ¿Por qué razón? Porque ellos nos han apoyado en otras organizaciones cuando son nuestras luchas, nosotros venimos a demostrar nuestro apoyo también. Además porque entendemos que la lucha no se puede dar, si venimos a una lucha campesina no la podemos dar nosotros solos, tenemos que ganar aglutinando la mayor parte de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de trabajadores, de estudiantes. ¿Sabes por qué es la marcha? Que no se haga la reforma. Sí, el 1 de mayo es el Día del Trabajo y se conmemora hace 126 años, unos trabajadores se pusieron en huelga, la policía los asesinó, entonces pues se conmemora por eso el Día del Trabajo, ¿no? Porque algunas otras situaciones similares, por ejemplo, igual el Día de la Mujer, más o menos también sucedió algo similar, entonces pues las marchas son por eso, ¿no? Son una marcha de conmemoración, sobre todo por ese hecho de los mártires de Chicago, ¿no? Y así lo determina la situación por la que atravesemos en este momento, seguro sí. Entonces, defender los derechos. Pues no sé, si afectaran a mi comité, pues posiblemente sí. Un cambio ahorita real, desde mi perspectiva anarquista, pienso que solamente se puede lograr con una revolución armada, ¿no? Obviamente antes con un proceso de concientización del pueblo y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Opinas que el movimiento es pacífico? Este movimiento de las marchas sí, pero tampoco reivindico la
O sea, desde mi postura yo no estoy de acuerdo con que este tipo de movilizaciones sean pacíficas, ¿no? Sobre todo porque es una verdadera concentración de fuerza, ¿no? En Grecia, por ejemplo, en Chile le suben las tarifas de la educación, luego todos se ponen al tiro, ¿no? No nada más los estudiantes, los trabajadores y todo. Hay que definir, por ejemplo, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del discurso freudiano. Por ejemplo, Freud habla generalmente desde lo psíquico. Ahí hay que tener mucho cuidado porque de repente es muy fácil que nosotros nos salgamos y entonces agarremos los términos y empecemos a usar psicoanálisis para entender todo lo demás, lo social. Y eso, estudiando 2 maestrías en clínica, una en clínica y una en psicoanálisis, lo que me quedó claro es esto. El psicoanálisis es del ámbito de lo psíquico y no del ámbito de lo social. Entonces no se puede usar al psicoanálisis como teoría del todo, que así hay gente que lo hace, pero creo que está epistemológicamente mal hecho. Sí, mira, lo que pasa es que ahí está la destrucción de las masas, o no sé, algún término así. Sí, lo que pasa es que la masa está siendo incestuosa con una tontería, ¿no? Porque Freud y Lacan, que digamos que es la perspectiva desde donde yo lo trabajo, son precisos y muy claros. Es desde el mundo de lo psíquico, que no es lo mismo que individual. El mundo de lo psíquico incluye lo otro, pero no puedes usar el mundo de lo psíquico para explicar o vincular a lo social. Son campos, dimensiones diferentes de análisis, y desde esta perspectiva yo creo que hay que leer así a Freud, Psicología de las Masas y todos sus libros. Aun cuando tengan esta inspiración de Le Bon y Tarde, hay que leer a Freud desde lo psíquico. Por ejemplo, Malestar en la cultura no es tanto hablando de decir de que, bueno, nunca haber una sociedad en la que estemos satisfechos, sino que constitutivamente el sujeto está insatisfecho, psíquicamente hablando. Y eso va a llevar, efectivamente, que no haya un sentido de bienestar. Y entonces ahí sí podrías, por ejemplo, leer Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en el sentido de que lo que hay es afectividad. Pero no puedes hablar ya después del discurso social porque es otra dimensión de análisis. Bueno. Yo, yo, yo. Smash with Mr. Holy Emmanuel I Selassie I. Well, Babylon, me say you're fun done. Righteous sound. Well, one life to live, and I'm gonna live it. Look, I know, one life to give, and I'm gonna live it. And if I want desire life, well, so shall it be. Life forevermore. Yo, and if I want require strife, well, that couldn't be me. Rastafari, love bring it from your